Iglesia del Señor, Dios te bendiga. Este video corresponde al culto del día domingo y quiero tocar un tema que tiene que ver con la ansiedad, un poco lo que estamos viviendo en este último tiempo. Y para eso quiero tomar algunos versículos de la palabra del Señor. Uno está en Primera de Pedro 5:7 y otro en el Salmo 121, 7 al 8. Primera de Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el Salmo 121, 7 al 8 dice así: Dios te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Dios guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Esa es la tranquilidad que nos trae la palabra del Señor. Esa es la certeza de que la palabra de Dios es viva y es eficaz y que transforma cualquier situación. Pero les decía que quería hablar sobre el tema de la ansiedad que deriva en el temor. Este tiempo de encierro, este tiempo de confinamiento en que estamos pasando toda la sociedad y la iglesia, hace que de alguna forma sintamos ansiedad. Y si esa ansiedad no la manejamos, esa ansiedad no la trabajamos junto con la palabra del Señor, puede derivar en temor. Quiero mostrarte algunos síntomas que quizás reconozcas que tienen que ver con síntomas físicos y síntomas psicológicos que tienen que ver con la ansiedad. Por ejemplo, algunos síntomas físicos que podemos experimentar en nuestros cuerpos son estos: taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, náuseas, cansancio extremo y hasta vómitos. Esto tiene que ver con la cuestión física que sentimos en nuestros cuerpos, que no tienen que ver con una patología que estén marcando una enfermedad, sino que tienen que ver con sensaciones, tienen que ver con emociones. Y también después hay algunos síntomas psicológicos de la ansiedad que pueden derivar en el temor y también llegar al pánico. Esos síntomas psicológicos son, por ejemplo, un estado de alerta permanente, una hipersensibilidad. Estamos muy sensibles a cualquier cosita que nos pasa en nuestro cuerpo, cualquier cosita que escuchamos, que sentimos. Una sensación de bloqueo, muchas veces, que no nos permite pensar, concentrarnos, leer, orar. Una sensación de inseguridad, de vacío, recelos, sospechas, incertidumbre, miedo a todo y a nada a la vez. Todas estas cosas hacen que nuestras vidas se puedan poner un poco complicadas. Pero gracias a Dios está la palabra de Dios para sacarnos de todo esto que tiene que ver con las emociones y llevarnos a la verdad y a la realidad. Todo esto, como les decía, tiene que ver con emociones. Son emociones que tiene el ser humano. Y las emociones, vos sabés que son cambiantes. Hoy estás amando y en 5 minutos estás odiando. Pasamos de la tristeza al gozo en un segundo. Esas son cosas que nos pasan normalmente a todos, ¿no es cierto? Por el hecho de ser humanos, vivimos de esa forma. Pero bueno, nosotros sabemos, entendemos por medio de la palabra del Señor que estas cosas no son permanentes. Están de alguna forma metiéndose en nuestra cabeza por medio de la información que recibimos. Se meten en nuestra cabeza y se meten en nuestro corazón. Por medio, como les decía, de la información. Esa información muchas veces es falsa, muchas veces es malintencionada, muchas veces es errónea. O sea que muchas veces no son verdad. O muchas veces contienen la verdad pero exagerada, y muchas veces juntamente con muchas verdades algunas mentiras. Todas estas cosas hacen que nosotros podamos entrar en este estado de ansiedad. Por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Como lo que estamos viviendo en este tiempo. Nos llegan noticias, información de que nos vamos a morir, nos va a agarrar el coronavirus y nos vamos a morir. Y eso es, en parte puede ser verdad, pero también es una gran exageración.
Porque si nosotros vemos los porcentajes de infectados con la cantidad de muertos, es ínfima la cantidad de muertos. Solamente pueden morir aquellas personas que son mayores de 65 años, que tienen alguna patología, que tienen una enfermedad previa. Pero la información que nos llega es que en cualquier momento que nos agarra, nos podemos morir. Entonces, si bien nosotros tomamos todas las medidas que el gobierno está impartiendo, pero no entramos en ese pánico, en ese temor que toda la sociedad está entrando. Y quiero hablar acá un poco de los temores, ¿no es cierto? Porque los temores también es algo de la naturaleza humana, es algo que Dios puso en nosotros, el temor, como para que nosotros podamos sobrevivir y para que el ser humano tenga un instinto de supervivencia. Nosotros hemos visto en otras predicaciones que el temor actúa como un mecanismo de defensa para que nosotros podamos correr cuando nos enfrentamos a algún peligro. Todo nuestro organismo se dispone de una forma que nos permite correr, alejarnos, ver, discernir dónde está el temor para poder sobrevivir. Y la raíz de todo esto, la raíz de todo temor es el temor a la muerte. Todos los temores, todas las ansiedades, todos los ataques de pánico y todas las demás cosas que sufrimos tienen una sola raíz y es el temor a la muerte. Este temor que de alguna forma nosotros lo traemos innato. Cuando ya nacemos traemos este temor. Tiene que ver esto con la naturaleza humana. Esto lo traemos todos, pero también hay otra especie de temor, otra forma de temor que no tiene que ver con nosotros, sino con lo que recibimos. Tiene que ver con lo que hemos aprendido, tiene que ver con lo que nos inculcaron, tiene que ver con lo que adquirimos, con lo que nosotros compramos. El temor siempre tiene que ver con lo desconocido. Yo les decía que el temor es principalmente a la muerte, porque la muerte es algo desconocido. Nosotros tenemos miedo a todo aquello que no podemos manejar, a todo aquello que no podemos controlar, todo aquello que no podemos manipular, todo aquello que no podemos explicar. Y bueno, la muerte es una de esas cosas, ¿no es cierto? Porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir cuando nos morimos. Job decía, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Preguntándose justamente esto, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba después de la muerte? Pero les decía que tenemos miedos que nos inculcaron, miedos que pusieron en nosotros, que no tienen que ver con la naturaleza humana, pero que los pusieron, y esos miedos son los peores. Y me quiero referir a uno de ellos, y uno de ellos es el miedo a Dios. El miedo a Dios, que no tiene que ver con el temor de Dios, quiero hacer esta diferenciación porque la palabra de Dios dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero acá el temor no se entiende como miedo, sino que se entiende como reverencia, como respeto, como honra, como veneración. A eso se refiere la Biblia cuando habla del temor de Dios. Pero yo me quiero referir al miedo a Dios. Nos han creado desde pequeño y todas las religiones se han encargado de mostrarnos a un Dios riguroso, implacable, que nos marca los errores, que nos castiga cuando nos equivocamos, que cuando estamos pasando alguna cosa difícil, una enfermedad, una prueba, algo que es feo en nuestras vidas, tiene que ver porque hicimos algo malo y lo estamos recibiendo eso como un castigo de Dios. Por eso yo comentaba la otra vez que cuando estamos en medio de las pruebas, una de las principales cosas que el diablo quiere hacer es hacernos creer que eso nos está pasando porque hicimos algo malo. Entonces todo eso lo tenemos que descartar con la verdad de Dios. ¿Qué es lo que echa fuera una mentira? La verdad. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces acá el apóstol Juan nos deja una certeza en cuanto a eso de temerle a Dios. Nos está diciendo, Dios es amor, no hay por qué temer. Y ese amor de Dios que es perfecto echa fuera el temor. ¿De dónde lo echa fuera? De nuestra mente, de nuestro corazón. La palabra de Dios llega a nosotros y echa fuera ese temor.
Pero le decía que las religiones trabajan de esta forma, creándonos este falso Dios para controlar, para manipular, para de esa forma tener el control sobre las personas. Pero gracias a Dios por el Evangelio, gracias a Dios por el Evangelio que es Jesús y no es una religión. Jesús es el amor de Dios, representado en la forma de un hombre, Jesucristo hecho hombre. Ese amor es vida, es protección, es cuidado. Nos coloca en las manos de un ser que nos ama, un ser que nos ama y que nos va a amar por la eternidad. Hasta el fin, dice la palabra del Señor, nos amó hasta el fin. ¿Por qué podemos estar con esta tranquilidad? Porque Él nos tiene en sus manos. Mirá cómo dice Juan 10, capítulo 27 al 30. Dice así, está hablando el Señor Jesús y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Este es el Dios que quiere con estas verdades de la palabra de Dios librarte de la ansiedad, librarte del temor para que vivas este tiempo difícil con libertad de espíritu, de saber que tenés un Dios que te ama, que dio la vida por vos. Amén. Vamos a orar. Dios de misericordia y Dios bueno, te queremos dar las gracias por tu palabra, Señor. Te queremos dar las gracias, Señor, porque vos nos libraste del temor con el perfecto amor, como dice tu palabra. El perfecto amor echó fuera el temor de nuestras vidas. Donde entra el amor de Dios, no hay lugar para el temor, porque hemos entendido, Señor, que vos diste a tu Hijo para que nosotros podamos vivir este evangelio, esta vida de paz, esta vida de tranquilidad, esta vida de gozo, esta vida de esperanza. Por eso, Señor, te lo queremos agradecer. Queremos pedirte, Señor, en este tiempo, que ese amor, Señor, que vos derramaste en nuestros corazones, lo podamos expresar, lo podamos compartir, lo podamos llevar, Señor, a aquel que lo necesita. Y en primer lugar, Señor, darte las gracias porque vos nos libraste de la ansiedad, nos libraste del temor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.